El otro día voy al cine y veo que el de delante está haciendo como un ruido raro y oigo... Me asomo así, que se está cepillando los dientes con un cepillo eléctrico. Digo, perdone, ¿le importa? Lo apaga y empiezo a escuchar... Y digo, joder, es que es peor. Me asomo, vuelvo y le digo, ¿le importa seguir con el cepillo de dientes? Y ahí me quedé viendo la película con efectos especiales. Esto es La Butaca Incómoda y no he venido a contarte películas. Hay mucha copia, ¿verdad? Y a veces son entretenidas. Pero cuando encuentras una serie original, no solo por su temática, porque yo no recuerdo haber tratado de esa manera esta serie, sino por su dedicación narrativa, cómo se cuenta esta serie que huye de convencionalismos y pretende ser original y lo consigue. Hoy, en La Butaca Incómoda, una de las mejores series que va a ser para mí de la filmografía de Paco Plaza. Esperemos, has subido el nivel, para mí el más alto que tienes de todas tus pelis, y esperemos que no decepcione, porque hoy en La Butaca Incómoda vengo a hablar de La Suerte, una serie disponible en Disney. No se puede fumar en el taxi. A la plaza. Venga, arranca ya. ¿Dónde vamos? ¡Al hospital, hostia! ¡Mira para adelante! ¿Qué estudia? Una oposición. ¡Hola, mi gente buena! La serie se fundamenta, digamos que, en dos personajes. El de Ricardo Gómez, que es David, un chaval ingenuo, que digamos que por primera vez en su vida ve una aventura. Entonces es más fácil que no tenga resistencia, que todo lo que le digan o le propongan diga que sí o no sepa cómo lidiar. Y en contraposición tenemos al maestro, el torero, que encarna esa figura de sabio, que sabe cómo lidiar con cada situación, que tiene las palabras justas y no habla de más. Y es maravilloso cómo esa relación se conecta. Siendo el más jovencito y un hombre ya experimentado, cómo no llega a la amistad. Y sin embargo hay un respeto, una admiración mutua del maestro por el aprendiz, porque a la vez el personaje de Ricardo Gómez se está sacando las oposiciones para ser procurador. Tú estás muy loco, ¿eh? Se acabó la fiesta. David tiene que estudiar. Va a ser procurador. Vamos a procurar que David se saque sus oposiciones. ¿Tú para qué estás aquí? Para llamar para atrás, ¿no? Vale, ¿y a mí quién me paga? ¿Cómo empieza la serie? Es un taxista que tiene pues el coche de su padre y se está ganando sus primeros duros antes de presentarse a lo que él quiere ser, estudiar las leyes. Pero al lado de quien está, de una cuadrilla que hace de todo menos lo legal. Y la serie pone muy bien de manifiesto cómo está aprendiendo leyes, lo que debe ser, lo que no debe ser, mientras tiene que ejercer y ve ante sus ojos las habilidades de estos pícaros, de esta cuadrilla que arropan al torero en su aventura haciendo una gira por España, por todas las plazas. Y claro, la serie cuenta muy bien a través de la comedia cómo un personaje, este actor, Carlos Bernardino, es un personaje secundario. Pero sin embargo aprovecha sus escasas intervenciones para traernos un personaje perfectamente configurado con los ingredientes justos, sarcástico, psicópata y cómico. El guión está perfectamente ejecutado para que sea una de estas personas que te están hablando que no sabes si en broma o en serio porque está diciendo una de barbaridades increíbles, pero luego se ríe y entonces rebaja ese psicopatismo que ha podido transmitir a David, el personaje de Ricardo Gómez, que es este taxista inocente que se ve envuelto en esta vorágine de ser el transportista de ellos
y no sabe decir que no. Cuando quizá entiendes ya a tu personaje y entiendes, digamos, la base de por qué hace ciertas cosas, te dedicas a la decoración, ¿no? También, si has hecho bien el trabajo y has dedicado el tiempo que tienes que dedicar, te queda un poco de espacio libre, ¿no? Y ese espacio libre lo dedicas a rellenar ciertas cosas que crees que pueden funcionar mucho para tu personaje. Y ya no solo porque hay un torero que vi constantemente con ese puro y me gustó mucho esa cinematografía de ese humo rodeándole. Óscar Jaenada, como el maestro, aquí nos demuestra Óscar Jaenada su versatilidad para crear personajes desde lo corporal, como ha podido hacer haciendo de Cantinflas en otras de sus aventuras al otro lado del charco, donde tiene que configurar dos personajes. Hombre, quizá difícil no, pero sí un reto añadido, ¿no? Tenía dos personajes que interpretaran en el mismo trabajo, ¿no? Tenía a Mario Moreno y a Cantinflas, que descubrí que ambos eran muy distintos y además el trabajo que me pedía cada uno era diametralmente opuesto, ¿no? En el caso de Cantinflas fue un trabajo muy laborioso de contratar a gente, a una profesora de baile, a un foniatra, a un imitador de Cantinflas, ver sus películas una y otra vez encerrado en el apartamento durante meses y horas y demás. Laborioso, pero quizá la dificultad recaía en descubrir a Mario Moreno, ¿no? En quién era ese tipo, quién era el creador. La gente quizás se centró en su personaje, pero a mí me interesó el creador, la lágrima del artista, no la carcajada del personaje. Sin embargo, en La Suerte, en esta serie que puedes ver en Disney, yo destaco más que su habilidad para gestual y corporal, su habilidad psicológica. Sin decir nada, tan solo sabiendo cómo recibir la información de su escena, vemos su pensamiento psicológico. Es un personaje construido sobre todo desde los silencios y desde su corporalidad también, porque ha hecho un torero genérico, ese torero que se planta delante del toro con un perfil recto, lo lleva a cabo, ¿vale? Y a través de ahí podemos ver que cuando está en la discoteca, cuando está en la cita con unas chicas, vestido de calle, podemos seguir viendo al torero. En su cara, en su expresión, en sus morros, ha dibujado un personaje que no olvida. Está presente cuando está vestido de luces y cuando está vestido de calle. Absolutamente yo le doy un notable a su actuación, a Óscar Jaenada, junto a Carlos Bernardino. Y sin embargo, a Ricardo Gómez, estoy todavía esperando ver un personaje, porque le he podido ver en la película del Sustituto, que es un thriller que puede estar interesante, no me parece nada del otro mundo, pero está en Amazon, El Sustituto, y vuelve a hacer lo mismo Ricardo Gómez. Yo es un chaval que no conozco, pero que si quedo con él, sabría cómo tratar, porque en todos sus personajes le he visto. Al menos no es un cartón, no aprende una frase y la dice, sino que hay una implicación, pero siempre es la misma. Quiero ver la creación de un personaje, por su parte. Y aquí ha tenido la ocasión, porque es uno de los protagonistas, este taxista, David. Los toreros viven de alguna forma en un mundo propio, ¿no? Hay una imagen que desde que empezamos a hablar de la serie teníamos muy clara, que es esa imagen que hay en el último capítulo de los toreros andando por la calle en Madrid, ¿no? Porque son como viajeros del tiempo, como gente que has sacado de un contexto y hacer evidente que, bueno, que es un mundo que está aquí, o sea, está entre nosotros en Madrid en 2025 y que de alguna forma va a contracorriente de los valores o de la moral imperante. Y Paco Plaza se distingue porque ha hecho El territorio de lo absurdo. Él está acostumbrado a hacer películas como Verónica, A quien hierro mata, thriller, serio, un tono solemne, y aquí La Suerte, de esa superstición del mundo taurino, le permite explorar un territorio de lo absurdo. Porque a este chaval, a David, Ricardo Gómez, le cogen por banda y porque les ha dado suerte. Y claro, este concepto, que el ser humano, por mucho que se prepare algo,
que esté involucrándose, trabajando, necesita ese componente de suerte, porque a lo mejor lo consigue, no lo consigue. Es un elemento azaroso que el ser humano siempre ha intentado tener de su mano. Entonces, esta serie de supersticiones que envuelven este mundo taurino, como el encuentro en el ascensor, quién entra, quién no entra, coger la montera, chaval, ¿dónde vas cogiendo tú la montera? Es por donde esas dosis de humor permite que la serie sea más redonda, porque los elementos narrativos que permiten que la serie avance no solo se limitan al diálogo, al plano contra plano, para nada. O sea, como la selección de imágenes, la selección de música que colocan en su lugar apropiado, no solo es ornamental, es narrativo. Rellena, colorea este mundo taurino de estos 4 de la cuadrilla y el torero, que se tienen un poco que buscar la vida a su modo, no es un gran torero. Hay un montón de absurdos y de situaciones que tienen que lidiar un poco en plan navajero. En muchas ocasiones, en un hotel, David, este chaval que acepta, un poco secuestrado, llevarles y ser su taxista particular, pero a la vez dice, pues voy a aprovechar para prepararme las oposiciones mientras esta banda de descerebrados me pasea por toda España mientras yo hago pues de taxista privado. Y cuando montan una fiesta, aquí llega el maestro. David tiene que estudiar. Va a ser procurador. Vamos a procurar que David se saque sus oposiciones. Hay una de las escenas que es maravillosa, que no es nada del otro mundo, pero que cuenta y colorea muy bien este mundo que se nos presenta cuando Óscar Jaenada está delante del toro y le está hablando de tú a tú. Tú y yo somos rivales, tú y yo nos medimos, tú me puedes matar y yo a ti también. Y sin embargo, se hablan de otro modo. Esa embestida que me regalaste. Sí, quieto ahí. Solo eso salvó tu vida. El miedo. Un torero y un toro. Parece que la muerte está en el ruedo cada vez que estos dos morlacos se juntan, ¿no? Bueno, para un torero es rutina. ¿Cómo va a tener miedo un torero a un toro? De esta manera, la serie es muy original, muy artística, cuando traslada el miedo hacia otro punto. Delante de un toro es su rutina, pero cuando está delante de las mujeres, cuando vemos al torero en una discoteca, está vestido de calle, pero podemos ver en él que él no sabe enfrentarse a una mujer, o no tiene tantas habilidades como si fuese un toro, y entonces surge su miedo. Es maravillosa porque no solo se limita a retratar los acontecimientos de esta gira de toreros que podía quedarse ahí, es que se mete en su vida. ¿Cómo ve un torero el resto de su vida siendo lo que es? Pues cuando está con un par de... Hay una cita doble, Ricardo Gómez y Óscar Jaenada, con sus personajes, y 2 chicas veganas, antitaurinas, comiendo una hamburguesa. Bueno, la serie podía haber explotado mucho más esa comedia, pero no quiere caer en en esa comedia de sitcom, de la gracia por la gracia. Está un poco apuntada ahí la comedia. Buenas tardes, maestro. Suerte. Por favor. No, por favor. Insisto, pase usted. No, por favor. Por favor. Por favor. Insisto, pase usted. Ramón, dame fuego. La suerte. Este mundo lleno de supersticiones nos permite ver en una escena ese traje de luces que coloca en la cama de una manera muy particular. Hay toda una serie de supersticiones alrededor que no quieren para nada saltarse. Y cuando llega el final, porque aquí han sido muy listos los creadores Paco Plaza y Pablo Caballero,
De momento, Disney no tiene un acuerdo para una segunda temporada con ellos, pero está escrito como si fuera un final abierto. No os la voy a contar porque si empezáis a ver el primer capítulo vais a llegar al último. Estoy seguro. Pero amigos, tal y como acaba, el nuevo escenario que apunta de lo que le pasa al torero, hombre, es para que espectadores como yo y buscando por internet he visto más, están pidiendo ¿qué va a pasar con este hombre? ¿Qué va a pasar? Yo llegué de hacer teatro de callo, hacía mucho teatro, incluso escribía teatro ahí en los alrededores de Barcelona. Yo estaba muy dedicado a mucha cosa técnica y a poca práctica. Y llegué a Madrid y no tenía nada, no sabía ni dónde había que ir. Sabía que a mí no me gustaba estudiar, que yo aprendo de otra manera, de alguna manera, no sé cómo decírtelo, pero que me cuesta mucho estar encerrado. Y poco a poco pues van surgiendo cosas, ¿no? De repente pues eso, estoy en la barra del bar y llegó Lluís Pascual, director de teatro, a ofrecerme ciertas cosas, ¿no? De, hostia, tú tienes una tal, pues yo vengo a hacer teatro allí, pues venga, vente aquí y hacemos tal cual, pues venga, pruebas, haces una cosita pequeñita. Luego pues Luisa Narciso, oye, me dice, trate unas fotos o algo. Digo, hombre, yo he hecho teatro pero no tengo fotos. Y me dijo, pues tráeme como unas fotos. Y allí con un amigo que estaba, con Moisés Berlanga y Vicenco, pues dije, oye, compra una cámara de estas de fotos de usar y tirar, nos hacemos 4 fotos, las pegamos en una hoja y tal. Y poco a poco, haciendo gamberradas de tal, pues te vas metiendo en lo que es una cierta industria. No lo sé tampoco cómo llamarlo. La película Noviembre, que es, digamos, la película con la que asoma la cabeza Óscar Jaenada, es digna de visionado porque te va a evocar ese sentimiento de nostalgia de esa pelea de David contra Goliat, de estos chicos con espíritu rebelde que quieren cambiar el mundo, pero no desde un lado hostil o una confrontación, sino desde el teatro, desde entender la vida como un espectáculo y vivir así con ese espíritu rebelde. Y por un lado, la película no despeja ese sentimiento de resignación, de sabemos que esto es una batalla imposible. Voy a poner solo un fragmento de una de tus películas, solamente uno, este. Quiero que lo escuches con atención y me digas cuánto queda de ti o de este personaje, ¿vale? ¿Vas a contestar o no? ¿Sabe por qué quiero hacer teatro? Realmente tengo muchísimo interés en saber por qué has venido aquí. Se lo voy a decir. Quiero hacer teatro porque quiero hacer algo por mí y por los demás. Quiero hacer teatro porque creo que sirve para comunicarse entre los seres humanos. Porque creo que puede ser un camino hacia el entendimiento y hacia la comprensión. Por eso. Así que quieres cambiar el mundo. Pues sí. Me encantaría cambiar este puto mundo. Y creo que todavía se puede cambiar. Es la resignación de David que no puede contra Goliat, y esa película de Noviembre te evoca ese sentimiento nostálgico y lo hace desde un lado muy amable, entender la vida como teatro, porque realmente lo piensas y es una buena solución. Pero no es la película que le encumbra hacia las Américas. Un antes y un después en la carrera de Óscar Jaenada es cuando hace la película Camarón. Tú tienes un don de Dios, y tú también. Bueno, pues vamos a disfrutarlo. No te podía quitar los ojos de encima. Oye, que tú también me gustas mucho a mí. Y que no se entere mi padre, que te mata. Estoy muy cansado. Ya te dije que esto es duro. ¿Quieres probar? Cuando le llega Camarón a su vida, gana 3 reconocimientos por su actuación. La vida de Óscar Jaenada cambia. Ya no es un actor solo nacional, sino que también tiene una proyección internacional. ¿Cómo te llamas? Mario Moreno. ¿Y a qué viniste hasta acá? Se supone que venía a boxear.
A lo mejor lo tuyo no es el box. Pues la verdad, parecías torero. Ándale, Torito. No le tenga miedo. Aprovecha cada personaje secundario que le dan en la industria fuera de su país para configurar personajes que aparecen 10 segundos, personajes muy de reparto, muy secundarios, pero se los está trabajando. Están llenos de matices, lo que le permite conseguir personajes de mucho más calado. Personajes como Cantinflas, personajes como Hernán Cortés o Luisito Rey, el padre de Luis Miguel. Cuando tiene que hacer de Cantinflas un personaje muy arraigado en la cultura mexicana, los mexicanos eran muy escépticos. Decían, pero bueno, ¿pero qué hace un español interpretando a uno de nuestros personajes icónicos de nuestra cultura? Bueno, pues cuando llega y le entrevistan en El Hormiguero de México, lo que recibe por parte del público no es un cuestionamiento. Mis respetos para tu actuación. Gracias, Mauricio. Estamos escuchando la canción de Alex Sintek, que es el soundtrack de la película, pero la verdad, yo trabajaba en Venga la Alegría cuando dimos la nota de que un español iba a interpretar a Cantinflas. Y yo, la verdad, fui de los primeros que dije, ¿a cómo? ¿Cómo que un español va a interpretar a nuestro Cantinflas? Cuando vi la película, entendí el por qué lo interpretaste tú. Tu actuación es sorprendente. Fui con toda la malicia, lo he de decir, con toda la malicia de encontrar que se le salga el ceceo, que algo que yo diga por qué. Y no puedo decir nada más que buenas cosas de tu trabajo. La dirección de arte de la película es sorprendente. Qué orgullo que lo hayas hecho tú y qué bonita película. Gracias. Gracias. No. Las claves del éxito para ser un actor internacional hay una muy básica: aprender idiomas. Saber inglés, eso está claro, pero aún así hay un componente de suerte y por supuesto de trabajo. No era lo mismo en tiempos de Antonio Banderas, de Javier Bardem, Penélope Cruz, Almodóvar, llegar a tener un reconocimiento internacional, porque cuando llegaba esa oportunidad era noticia. Un actor, un director español alcanzaba la fama fuera de nuestro país y era noticia. Hoy en día no es noticiable que Úrsula Corberó, incluso Miguel Ángel Silvestre, si Miguel Ángel Silvestre lo puede conseguir, amigo mío, no hay nada que se te resista en esta vida. Cada año hay actores españoles que forman parte de producciones internacionales. Y es porque las películas ya no tienen origen. El director es de un país, la productora es de otra, el reparto en un set de rodaje se habla un montón de idiomas, entonces la globalidad ha permitido más oportunidades a los nuevos actores. Óscar Jaenada forma parte de esa transición entre los 80, 90, Antonio Banderas, Bardem, Penélope Cruz y esta nueva oleada. Él es, digamos, de los últimos de la vieja hornada. Y cuando le llegan papeles, yo creo que a través de Camarón es lo que dispara su carrera, y le empiezan a dar papeles entre secundarios y protagonistas, como el de Piratas del Caribe, que hace de un pirata español y le llaman The Spaniard. No se han eslomado la cabeza mucho. Spaniard, el español, claro. Es un recurso típico del mundo anglosajón, igual que a Russell Crowe, en su personaje de Gladiator, le llaman The Spaniard, porque nació en Extremadura, en la región de Trujillo. Y claro, bueno, pues menos mal que esa denominación ya no es tan despectiva como antes, porque en el mundo anglosajón se suele llamar The Spaniard al español. Ya está, simplemente. Pero viene de cuando el Imperio Británico luchaba contra el Imperio Español por el dominio de los mares, y para designar a esos fanáticos católicos españoles, de manera despectiva los ingleses los llamaban The Spaniard, una palabra que viene derivada de bastard, de bastardo. Pues afortunadamente Óscar Jaenada hace de Spaniard en ese Piratas del Caribe. El único momento que pensé dónde me estoy metiendo es cuando tuve a un muerlaco de 600 kilos delante. Fue el único momento que dije, ¿dónde cojones me estoy metiendo? Pero no era por VFX, no era de efecto digital. Sí, mucho efecto digital hay ahí. Sí. Esa genialidad de contar tan poco con imágenes me hace destacar como una gran serie a La Suerte. Por supuesto que la recomiendo porque se desmarca del montonazo de series que tienes ahí apelotonadas en tu casa
y que con buen criterio no haces ni caso.